Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, vamos a continuar con estas clases virtuales. Nos quedó pendiente algunas cositas de huesos. De los huesos largos en particular vamos a hacer mención a las tres partes que conforman el hueso largo. Los huesos largos tienen una parte central, como está esquematizada ahí, que se llama diáfisis, que es la parte más larga, es el cuerpo principal del hueso. Y luego tenemos los extremos del hueso largo que se llaman epífisis. Y entre la epífisis y la diáfisis vamos a encontrar las metáfisis. De la metáfisis habíamos estado hablando bastante en el video anterior de histología de huesos porque era donde se ubicaba el cartílago de crecimiento. Y dentro de la epífisis de los huesos largos vamos a encontrar dos reparos anatómicos. Uno es el cuello anatómico y otro es el cuello quirúrgico. En este caso hemos hecho una ampliación de la epífisis superior, pero lo mismo se repite en la epífisis inferior. Y decimos que el cuello anatómico es la unión entre la cabeza ósea con el resto de la epífisis. Y el cuello quirúrgico corresponde a la zona de la metáfisis en donde se encuentra el cartílago de crecimiento, como habíamos mencionado recién. Todo el conjunto de huesos, como ya sabemos, es lo que se denomina esqueleto. El esqueleto es este armazón que está compuesto por 208 huesos y su función obviamente es la de sostenernos y generar la movilidad del cuerpo. Además que ciertas porciones del esqueleto tienen además una función de protección, como puede ser el tórax, protegiendo todos los órganos que se encuentran circundados por él, y los huesos del cráneo que forman esta protección hacia el encéfalo. Al esqueleto lo vamos a dividir en dos porciones, uno que se llama esqueleto axial o central y otro que es el esqueleto apendicular. El esqueleto axial está formado por lo que es la cabeza ósea, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Y el esqueleto apendicular, como su nombre lo sugiere, son apéndices, ¿sí? Es todo lo que cuelga de este esqueleto axial o central, y está formado por lo que se llama cintura escapular, que es la conformación ósea integrada por la clavícula y el omóplato, lo que viene a ser la articulación del hombro, por la cintura pélvica, que está formada por los huesos coxales, y los huesos de los miembros superiores e inferiores que de estos penden. Y todos estos huesos están relacionados entre sí por lo que se conocen como articulaciones. En el cuerpo tenemos un montón de articulaciones y vamos a tener diferentes formas de clasificarlas. Entonces, ¿cuál es el criterio que vamos a utilizar para clasificarlas? Nosotros podríamos clasificar a las articulaciones en dos grandes grupos, aquellas que tienen sinovial y las que no tienen. Ya vamos a ver lo que es la sinovial específicamente, que es una estructura muy, muy importante. También podríamos clasificarlas según la amplitud de movimientos, porque hay articulaciones que permiten mucho movimiento entre los huesos y hay articulaciones que tienen un movimiento más restringido y hay articulaciones que no permiten movimiento entre los huesos. Entonces podríamos hacer tres grandes grupos. También podríamos tomar como criterio de clasificación el eje en el cual generan los movimientos. Ya habíamos visto en otro video los movimientos de flexión, por ejemplo, que trabajaban con un eje transversal, o movimientos de pronación-supinación que utilizaban ejes longitudinales. Entonces podríamos también ir separando las articulaciones en función de los ejes de movimiento, y también podríamos hacer una separación según las superficies articulares. Nosotros en particular vamos a seguir el criterio de muchos autores que empiezan una descripción de las articulaciones según la amplitud de movimiento. Entonces, aquellas articulaciones que presentan mayor movilidad se las denomina como diartrosis, las que tienen una movilidad un poco más limitada se las denomina anfiartrosis, y las que no poseen movilidad son las conocidas como sinartrosis. Dentro de las diartrosis, hay varias diartrosis, pero todas responden a unos esquemas generales. ¿Qué es lo general que vamos a encontrar en las diartrosis?
Por empezar, superficies articulares. ¿Qué son las superficies articulares? Bueno, son lo que aporta cada uno de los huesos. Fíjense, acá les estoy marcando la superficie articular que aporta el hueso de la parte inferior y luego el hueso superior también aporta esa superficie articular. Es la parte del hueso que forma parte de la articulación propiamente dicha. Luego vamos a tener como característica distintiva de las diartrosis los medios de unión, cómo están unidos estos dos huesos para formar la articulación. Y se destaca en este caso ligamentos y la cápsula. Los ligamentos son tejidos fibrosos que unen un hueso, por ejemplo desde aquí sale un ligamento, recorre por afuera de la articulación y llega hasta el otro hueso. Entonces se implanta en cada uno de ellos y sostiene la articulación. Y esos son ligamentos. Y la cápsula es una estructura que va bien por afuera de la articulación, envolviendo todo, envuelve a los ligamentos, envuelve a los huesos, se adhiere al periósteo de los huesos y forma una envoltura que mantiene la unión entre los huesos, mantiene la articulación. Eso también es una característica propia de estas articulaciones. Tiene la sinovial, que aquí está marcada con marrón. Fíjense, la sinovial es toda una capa fibromembranosa que se adhiere por adentro a la cápsula y se adhiere a las superficies articulares y genera un espacio, un volumen, donde ese volumen está lleno de líquido sinovial justamente, que es el líquido que produce que le otorga lubricación a la articulación. Y en este caso no está dibujado, pero puede existir que entre ambas superficies articulares exista un fibrocartílago interarticular. Puede estar o puede no estar. Entonces, dentro de estas articulaciones, de las diartrosis, vamos a reconocer 6 tipos distintos de diartrosis. Una es la enartrosis, otra es la condilartrosis, trocleartrosis, trocoide, encaje recíproco y artrodia. Vamos a empezar a ver cada una de ellas. Las diartrosis en artrosis son, según el orden que describimos recién, son las de mayor movilidad. ¿Sí? Son las articulaciones que permiten un movimiento de los huesos extremadamente amplio. ¿Qué vamos a destacar? Bueno, vamos a hablar de cuáles son las superficies articulares, cuáles son las características de estas superficies articulares. En este caso vamos a encontrar que uno de los huesos aporta una hemisfera ósea y el otro hueso aporta una cavidad cóncava para que se aloje esta hemisfera que mencionamos recién. Fíjense en la parte inferior, acá hay un esquema, ahí lo tienen, un esquema, tenemos una articulación real y el esquema que la simplifica. Fíjense cómo tenemos la hemisfera ósea que es alojada por una cavidad cóncava. Este tipo de articulación la vamos a encontrar, por ejemplo, en la articulación coxofemoral, que es la que se veía en el ejemplo de recién, o en la escapulumeral, que es la que estamos viendo de este lado. Acá en el esquema central, en el dibujo central, vemos la cápsula que rodea toda la articulación y de este lado tenemos la articulación desnuda, desmembrada, para que la podamos observar bien. Otro tipo de articulación es la condilartrosis. Sigue perteneciendo, por supuesto, a las diartrosis, presenta un poco menos de movilidad que la anterior y las superficies articulares que entran en juego son, por un lado, un hueso va a aportar un cóndilo, que es una superficie ovoidea, no es una hemisfera como recién, sino que es más bien ovoidea. Y el otro hueso aporta también una cavidad cóncava que da alojamiento a este cóndilo para lograr el movimiento. Nuevamente tenemos ahí el esquema en la parte inferior, ¿sí?, de lo que sería la articulación, y ya intuitivamente vemos que va a tener un poco menos de movilidad que la anterior. En un esquema, en un dibujo de una articulación real, vamos a destacar, como estamos viendo acá,
la articulación entre el hueso húmero, que es el que está marcado aquí, con el radio, que es el que está marcado ahora. El húmero, al articular con el radio, aporta esta porción de aquí que se está marcando ahora, que es el cóndilo, y el radio aporta esta que es la cavidad cóncava donde va a ser alojado. Los movimientos que pueden realizar es flexión, extensión, una rotación leve y una pequeña lateralización. ¿Sí? La articulación radiohumeral, que es la que se está mostrando, y la occipito-atloidea son como las características de esta. Siguiendo en orden decreciente de capacidad de movimiento, vamos a trabajar ahora con las trocleartrosis. Las superficies articulares que entran en juego son, por un lado, un hueso otorga una superficie articular que se llama tróclea, y el otro hueso va a aportar dos superficies cóncavas, o platillos también se los llama, separadas por una cresta, que es la que se va a adaptar a la tróclea. La tróclea vamos a marcarla aquí, es esta de acá, fíjense que es como una B corta invertida, ¿sí? Acá se la estoy marcando, y la está aportando en este caso el hueso húmero también. Vamos a utilizar la misma articulación que recién. Esa es la que está aportando el húmero. Y el cúbito está aportando estas dos superficies cóncavas, acá, esta, que se va a moldar a la tróclea del húmero. En este caso, bueno, la movilidad es más reducida. Fíjense el esquema que está sobre la izquierda, este esquema de acá. Fíjense que por el dibujo que les estoy marcando ahí, obviamente el movimiento principal que tiene es de flexión y extensión, ¿sí? Quedando reducidos cualquier otro tipo de movimiento. Avanzando un poco más y decreciendo la posibilidad de movimiento, vamos a llegar a la articulación diartrosis del tipo encaje recíproco. Se la puede llamar también silla de montar. Fíjense en el esquema cómo se observa bien el encaje recíproco entre un hueso y el otro. En este caso las superficies articulares son similares y encajan perfectamente. Son cóncavas por un lado y convexas por el otro, y de esa forma van a poder empatarse y poder generar los movimientos. Principalmente realizan movimientos de lateralización y de flexo-extensión. La articulación estrella de este tipo de encaje es la articulación trapecio-metacarpiana, que es entre el hueso trapecio y el metacarpo del dedo pulgar, dos huesos de la mano, que ya vamos a ver cuando nos toque ver mano. Vamos a hacer un hincapié en esta articulación. La otra articulación que nos queda por ver es también dentro de la diartrosis, por supuesto, es la trocoide. Es menos móvil que las anteriores, y ahí las superficies articulares que entran en juego es un cilindro óseo y un anillo osteofibroso que envuelve a ese cilindro. Fíjense, acá, fíjense, esta saliencia ósea que vemos acá sería el cilindro óseo, ¿sí? Y el anillo que lo rodea es este anillo que estamos viendo acá, osteofibroso, porque es hueso por atrás y un cartílago o un ligamento, mejor dicho, por delante. Entonces, osteofibroso, hueso y tejido fibroso que lo envuelve. El principal movimiento que tiene es el de rotación. Este tipo de articulación la vamos a ver en la articulación radiocubital superior, cuando veamos en detalle miembro superior, y la que está esquematizada aquí en esta filmina es la atloido-odontoidea, que es una articulación del atlas con la apófisis odontoides del axis. Bien. Y la última de todas, que nos queda de las diartrosis, son las artrodias.
Son las articulaciones menos móviles dentro de las diartrosis y solamente realizan movimientos de lateralización. ¿Sí? Fíjense en el esquema cómo muestran donde las superficies articulares son, ahí lo vemos, son unas carillas planas. ¿Sí? La mayoría de los huesos del carpo y de las articulaciones, entre las carillas articulares de las vértebras, vamos a encontrar este tipo de articulación, y en la articulación entre la clavícula y el acromión de la escápula, ya cuando veamos articulación del hombro también la vamos a ver en detalle. Lo importante es conocer de cada una de estas que vimos recién cuáles son las superficies articulares y los movimientos que puede realizar cada una de ellas. Saliendo del grupo de las diartrosis pasamos a todo un grupo que tiene mucho menor movimiento que las diartrosis, que son las anfiartrosis. Dentro de las anfiartrosis vamos a tener dos grupos distintos. Por un lado, las anfiartrosis verdaderas, que se denominan así, y por otro lado, las diartroanfiartrosis, o conocidas también como sínfisis. Las anfiartrosis verdaderas, bueno, ahí las superficies articulares son casi planas, y entre ellas se interpone un fibrocartílago que se amolda perfectamente a ambas superficies. En este caso, recordemos, como ya salimos de las diartrosis, no posee cavidad articular. ¿Sí? El ejemplo clásico de estas son las articulaciones de los cuerpos vertebrales entre sí. Y por otro lado las diartroanfiartrosis se diferencian de las anfiartrosis verdaderas, ya que presenta una cavidad articular pequeña, rudimentaria, hay una especie de cápsula incipiente que envuelve a la articulación, y también tenemos un fibrocartílago interpuesto. Por eso es diartroanfiartrosis, ¿sí? Porque hay algo rudimentario de lo que sería una diartrosis, pero no termina de ser una diartrosis propiamente dicha. El ejemplo típico de esto es la sínfisis pubiana, que es la que está esquematizada ahí. Y luego tenemos, vamos a corrernos un poquito para que se vea bien, la sinartrosis, que era el tercer grupo de articulaciones que se destacan porque no poseen movimientos entre sí. Y dentro de la sinartrosis vamos a armar dos grupos. Por un lado la sinfibrosis y por otro lado la sincondrosis. En la sinfibrosis, lo que se va a interponer entre las dos superficies articulares de los huesos es una membrana fibrosa, ¿sí? Y se las denomina a este tipo de articulaciones sutura. Y el otro gran grupo dentro de la sinartrosis son la sincondrosis, que lo que se va a interponer entre los dos huesos que participan en la articulación es lo que se interpone es un cartílago. Estas suturas las vamos a encontrar entre las diferentes uniones de los huesos del cráneo. Entonces vamos a hablar de una sutura dentada, que como su nombre lo sugiere, ahora cuando lo veamos en los esquemas, es las superficies que se ponen en contacto unas con otras están dentadas, como si fueran un cierre, una cremallera, bastante irregulares. Luego tenemos la sutura armónica, las superficies articulares hacen coincidencia de forma plana pero cortadas a bisel, con una pequeña inclinación. Luego tenemos la sutura escamosa, las superficies articulares se superponen y una encaja perfectamente con la otra. Las superficies están como cortadas a bisel y el ejemplo claro es la sutura temporoparietal. El último grupo de esta sinfibrosis son las esquindelesis. Hay un único ejemplo en el cuerpo humano que es la articulación entre el vómer y el efenoide, dos huesos que vamos a encontrar en el cráneo. Aquí las superficies articulares están representadas por una cresta que aporta uno de los huesos y el otro una ranura donde esta cresta entra perfectamente. Y en la sincondrosis son articulaciones formadas por las superficies óseas entre las que se interpone un cartílago. ¿Sí? La articulación por excelencia es la que se produce entre la apófisis estiloides del hueso peñasco, una parte del hueso temporal que ya vamos a estudiar, y el hueso temporal propiamente dicho.
Y vamos a hacer una aclaración respecto de por qué en algunas tenemos una interposición fibrosa y en otras una interposición cartilaginosa. Recuerden cuando vimos en histología de los huesos que había una osificación endocondral, que la osificación partía de un cartílago previo al hueso y después teníamos la osificación intermembranosa, que no participaba un cartílago, sino que directamente el hueso se formaba a partir de una estructura fibrosa. Bueno, justamente en la sin fibrosis son en las que participan huesos que han tenido esa osificación intramembranosa, y en la sin condrosis son huesos en los que su osificación fue endocondral, y ese cartílago que queda interpuesto es un vestigio del cartílago del cual se hizo molde el hueso para osificarse. Acá tenemos un esquema, vamos a ver si nos podemos agrandar un poquito, ahí lo vemos, lo que es la sutura dentada que veíamos, que mencionábamos hace un rato. Ven cómo son dientes a modo de cremallera, y si podemos separar los huesos vamos a ver la irregularidad en la unión. Ahí vemos reflejada la escamosa, fíjense el esquema, cómo está representado con ese corte a bisel que veíamos. Y la sutura armónica o plana, ¿sí?, donde las dos superficies entran en contacto de manera lineal. Y la esquindelesis era la última, donde hablábamos de que tenemos una cresta, que es esta, aportada por un hueso. En este caso habíamos mencionado los esfenoides, que ya lo vamos a estudiar en detalle, y el hueso Böhmer, que presenta esta ranura donde esa cresta se va a insertar. Bueno, ahí ya pasamos a otro temita, así que por ahora lo vamos a dejar acá. Cualquier cosita, repasen el apunte, y cualquier cosa en el foro de consultas pueden dejar alguna pregunta o alguna duda. Nos vemos.